Numeral impactante es la noticia del momento hoy. Escuche, Montoya. En México han registrado 9.000 casos de COVID-19 por segundo día consecutivo. El ABC de España dice, España enfrenta su peor verano con una ola COVID fantasma sin datos reales, al tiempo que el gobierno de nuestro país ha anunciado que entramos al quinto pico de COVID. ¿Qué implicaciones tiene todo esto? Paula Bolívar, con las buenas tardes y quién es nuestro invitado. Rochi, muy buenas tardes. Pues a esta hora tenemos a un invitado muy especial, es el viceministro de Salud, Germán Escobar. Viceministro, muchas gracias por atendernos a esta hora a contrarreloj. Y bueno, cuéntenos qué define que estemos en el quinto pico y qué medidas tenemos que tener. Buenas tardes, Paula, a todos los oyentes. Bueno, efectivamente desde hace unas 3 semanas vemos un aumento sostenido de los casos de COVID. Por fortuna, en esta última medición de ayer jueves, ese aumento se estabilizó, incluso una ligera disminución de 300 casos respecto a la semana pasada, pero de manera concurrente veníamos teniendo también un aumento de fallecidos. Desafortunadamente, la semana pasada tuvimos 100 y esta semana 132. Es prematuro decir cuál va a ser la magnitud de este quinto pico. Puede ser un pico bastante pequeño o puede ser un pico de mayor intensidad, y es por eso que esta semana tomamos unas medidas de recomendaciones fuertes y hemos estado dando el mensaje de manera masiva para hacer uso de tapabocas en espacios cerrados, en espacios donde haya alta aglomeración de personas, y muy importante, cuando vayamos a visitar a personas con riesgo, por ejemplo, comorbilidades, hipertensión, diabetes, obesidad, y a nuestros adultos mayores. Y el otro mensaje muy importante es retomar la vacunación. Las personas que no han tenido su esquema completo, hoy Colombia tiene 70.9 porcentaje de toda la población con esquemas completos, nos falta casi el 30%, y los refuerzos para quienes lo ameritan. Esos son los dos mensajes, las dos medidas que se han tomado en esta semana, Paula. Viceministro, pero ¿y qué hay del tema de la mortalidad? ¿A qué se debe que volvamos a tener un pico pese a la vacunación, que ya tenemos un muy buen porcentaje? Hablemos un poco qué tanto está afectando, si realmente ha aumentado los fallecidos. ¿Qué es lo que pasa, vice? Bueno, hay que tomar la información con cuidado. En ese sentido tuvimos, como lo dije, un aumento importante de fallecimientos la semana pasada respecto a su anterior, y esta semana, aunque hubo un aumento, fue un poco más discreto. Es prematuro decir que la curva de fallecidos se va a aplanar o va a seguir creciendo. Las siguientes 2 semanas serán determinantes. ¿A qué se debe esta situación? A que todavía, a pesar de que tenemos una muy buena cobertura, hay personas, como lo dije previamente, que no han completado su esquema de vacunación. Hay personas que no han hecho uso de su refuerzo. 13 millones de colombianos y colombianas hoy ya se han aplicado el refuerzo, pero pues evidentemente faltan más. Y en nuestros niños y niñas, valga la pena decirlo, casi el 65% tienen al menos una dosis, pero tan solo el 45% se ha aplicado el esquema completo. Entonces es muy importante llevar a nuestros niños y niñas a vacunarse contra la COVID-19, no solo por ellos, sino también por las personas que conviven en el hogar con ellos, sus padres, sus abuelos, etcétera. Viceministro, justamente se llama mi siguiente pregunta y tiene que ver con los niños, porque recientemente al parecer hay como una especie de virus también estomacal, como una especie de malestar, de vómito que están presentando a algunos niños en el país, y hay quienes dicen y aseguran que esto hace parte también de esta quinta oleada del virus que pareciera llega por esa parte estomacal. ¿Eso qué tan cierto es, viceministro? Clínicamente es posible, es decir, un gran porcentaje de los casos, lo sabemos desde el 2020, se presentan con estos síntomas que describe. Ahora bien, recordemos que en este momento, por la temporada de lluvias fuerte en el país, hoy Bogotá bastante lluviosa, hay también desde hace más de un mes, un pico respiratorio por otros virus, adenovirus, virus sincitial respiratorio, entre otros. El adenovirus en particular presenta también esos síntomas gastrointestinales. Lo más importante es, más allá de saber si es COVID o adenovirus o virus sincitial, detectar muy tempranamente, estar muy pendientes de los síntomas de nuestros niños y niñas, ver signos de alarma, que no vaya a haber en ningún momento dificultad respiratoria, que
que en caso de presentar diarrea pues no sea muy severa e hidratar muy bien a los niños y niñas. E insisto, para prevenirlo, la vacunación es importantísima en esta población, y los niños y niñas también vale la pena decir, pues podemos hacer uso de tapabocas. Ellos se han acostumbrado, lo han hecho muy bien en esta pandemia cuando vayamos a lugares muy concurridos, o las recomendaciones que ya dimos. Sí, viceministro, la semana pasada ya se anunció, ya inició como tal el fin de la emergencia sanitaria. Expliquemos eso realmente, más allá de un papel o de un anuncio, ¿qué significa para los colombianos? Muy bien, muy buena pregunta. En términos de la vida cotidiana de los colombianos, no va a haber mayores cambios. Por ejemplo, miren las recomendaciones que hemos hecho esta semana, se han hecho en el marco de las competencias sanitarias que tenemos en el Ministerio de Salud sin emergencia sanitaria. Por el otro lado, sí es cierto que en el 2020 fue necesario hacer extensivos de manera importante una serie de subsidios a las personas que en razón de los confinamientos pues perdieron su sustento. Hubo personas, una gran cantidad de colombianos, más de 1 millón, que hubo que subsidiar para que no perdieran su afiliación al sistema de seguridad social en salud. En ese orden de ideas, pues hoy la recuperación económica por fortuna es un hecho. Colombia tiene una situación de apertura muy favorable, de recuperación, como lo dije, de su economía, y esos subsidios pues ya pierden un tanto su sentido. Estamos precisamente expidiendo un acto administrativo que además garantiza que por los próximos 3 meses las personas que venían teniéndolos no vayan a perder su afiliación. Es lo más importante en este momento, pero sí transitando hacia un ejercicio más de normalidad, donde los contribuyentes pues puedan ya asumir esa contribución solidaria del sistema, como siempre ha sido. Bueno, pues, viceministro de Salud Germán Escobar, muchas gracias por estar con nosotros en la W Radio.